Hoy en nuestro podcast vamos a conversar con dos personas que comparten sus experiencias de vida frente a los trastornos alimenticios. Por un lado, conoceremos la historia de Víctor Bazán, quien lucha contra la bulimia, y por otro, escucharemos a Mateo Figueredo, un joven que enfrenta la anorexia. Ambos nos contarán cómo empezó su problema, qué cambios vivieron y qué aprendieron a lo largo de su proceso. No te pierdas estas entrevistas que buscan crear conciencia y comprensión sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida. A veces escuché muchos comentarios de compañeros diciendo que era gordo, que tenía sobrepeso. Y al principio no le daba mucha importancia, pero me empezó a lastimar, empecé a sentir de verdad las palabras y bueno, la solución que encontré fue cortar de una con la comida, no comer, de vez en cuando comía, tipo comía mucho, pero me sentía culpado de haber comido, tipo como que había hecho una especie de, como si hubiese cortado mi dieta y tipo, expulsaba la comida de la manera que me entraba, tipo vomitando y esas cosas. Entiendo. Un poco de eso, hermano. Sí, no fue algo muy agradable. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿recordás qué factores o situaciones te llevaron a desarrollar el trastorno? Ya me contaste sobre el tema del colegio, pero no sé si tus padres influyeron en algo o familiares incluso, y si es que vos me puedes contar un poco más sobre eso. Y sinceramente mis padres no tanto, pero además familiares como mis tíos, mis primos, sí, sinceramente me hacían los mismos comentarios en el colegio, que estaba gordo, que tenía sobrepeso, que tenía que cambiar. Y sinceramente esas palabras fueron las que más me dolieron porque venía de alguien, de gente que realmente yo amaba. Entiendo. Bueno, la tercera pregunta es un poco seria ya, es un poco más seria de lo que ya estábamos hablando. ¿Qué sentías antes y después de los episodios de atracones o vómitos? Y me sentía, tipo, me dolía la cabeza, como que me sentía muy mal de verdad. Pero no sé, sentía una satisfacción de haber sacado toda esa comida que había comido. Hola, buenos días, acá estamos con Mateo Figueredo, uno de los pacientes que encontramos para hacer el podcast. ¿Y qué formaba? ¿Cuéntate de qué, Mateo? Yo estoy sufriendo de anorexia. Mateo, vamos a empezar con las preguntas. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo no estaba bien contigo y con relación a tu cuerpo y con relación a la comida? Y fue en la etapa como de 3 años, ahora tenía 13. Y noté cuando hubo cambios demasiado notorios en A continuación, veremos el video de la entrevista a Mateo Figueredo con el trastorno alimenticio de la anorexia. pero yo creía que seguía gordo, que tenía mucha masa. Y bueno, entonces después comencé a hacer una dieta muy estricta, a incluso no comer durante una semana, o saltarme así comidas fundamentales como el almuerzo o la cena o el desayuno, o directamente si no comía. Y me miraba al espejo y decía, hija, ¿cómo sigo siendo gordo? Pero mis padres, mis amigos y familiares me decían que debo de parar de hacer esa dieta porque me estaba quedando esquelético. O sea, vos no comías, pero ahora sí te veías gordo. Sí, yo así como Bueno, vamos a ocupar de mi pregunta. ¿Cómo afectó la anorexia tu vida diaria, tus emociones y tus relaciones con los demás? bueno, primero de nada me afectó muchísimo la autoestima. Yo creía que seguía siendo gordo, que nunca bajaba de peso. Si no lo tenía en ese peso que tenía gordura. Y bueno, pero después con lo que me decía mi amigo y mis papás, no quería aceptar y me deprimía porque me decía que me estaba quedando flaco cuando yo veía que no era así. Y algunos a los que solía llamar amigos se alejaron porque decían que yo no le hacía caso, que yo no quería escuchar, y eso me afectó cuando yo no podía ver lo que me decían.
difícil de enfrentar durante tu proceso de la enfermedad? O sea, el trastorno. Lo más difícil que fue para mí fue aceptar lo que me dijeron, que no, que tengo que parar de hacer esto, no, dejar de hacer esa dieta, que no estoy gordo, que estoy súper flaco, esquelético, y yo, como dije varias veces, no podía creer. Mi tuve en el espejo y miro mi cara gorda, mis brazos anchos, pero no es así, todo era, como decía mi doctor, todo era un producto de que yo no podía ver. Y entonces, o sea, Por último, escucharemos el interesante podcast, realizado por nuestros compañeros Alejandro Pizza y Sebastián Sisul. Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos los integrantes del grupo número 3 y te vamos a estar hablando sobre los trastornos alimenticios. Bueno, para comenzar con una breve introducción, ¿qué son los trastornos alimenticios? Bueno, los trastornos alimenticios. Un trastorno alimenticio es un tipo de enfermedad eh, la cual su mayor característica es la alteración de la conducta alimentaria, lo que normalmente está causado por una preocupación de lo que es la imagen física y el peso corporal. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las causas que hacen que una persona tenga estos trastornos? A ver, si bien no se puede saber exactamente cuál es la causa, porque como siempre existen factores genéticos, físicos, sociales, eh, una, una de las características más comunes suele ser una especie de ansiedad social por lo que vendría siendo la imagen física, ya que normalmente la mayoría de personas que sufren de estos trastornos suelen ser chicas, aunque también pueden ser chicos de la etapa adolescente, o sea, chicas de entre 13 a 17, 18 años inclusive, son las cuales pueden llegar a sufrir estos trastornos. Y normalmente suele ser por esa presión por el estándar social de una imagen o un estándar de belleza. ¿Y qué efectos tiene psicológicamente la persona y físicamente la persona? Bueno, en cuanto a síntomas psicológicos, primero que nada, una ansiedad muy extrema a la hora de comer o a la hora de alimentarse, porque normalmente estas personas que sufren de esa anorexia, bulimia, inclusive obesidad, muchas de ellas no pueden controlar muchas veces la forma en la que comen o cómo comen. Entonces, esto no solo les genera ansiedad, estrés, sino que también físicamente esto se ve reflejado. ¿Por qué? Por la pérdida de peso excesiva, se puede llegar a presentar la pérdida de pelo, degradación en los dientes, en el tono de piel. Algunas personas pueden llegar a sufrir desmayos por la deficiencia de nutrientes y vitaminas. O sea, afecta a la persona en todos los aspectos de su vida diaria. Y no solo eso, también puede llegar a afectar vínculos personales con los padres, con los hermanos, con cualquier familiar, porque genera cierta desconfianza también a los familiares abrirse temas como estos, porque hoy en día muchos de estos temas son todavía algo tabú, por así decirlo. O sea, no, o sea, hoy en día sí está todo más concientizado y tal, pero aún así para la persona suele ser un gran desafío poder abrirse acerca de estos temas. Está bien, está bien. ¿Vos conocés algún caso, alguna experiencia personal de alguien que haya tenido alguno de estos trastornos? De hecho, sí. Y me gustaría mencionar el caso de un familiar, una prima, la cual hace unos 3 años sufrió del trastorno alimenticio de la bulimia. Que por darte una breve explicación sobre el trastorno de la bulimia, es básicamente cuando una persona sufre de una especie de dismorfia corporal, o sea, no puede ver cómo su cuerpo es realmente y piensa que tiene sobrepeso,
que come mucho, entonces la persona empieza a evitar las comidas, evitar alimentarse bien. Todo esto para evitar ganar peso e intentar mantener una imagen delgada, por así decirte. Aunque realmente está afectando su físico de manera negativa. Bueno, pero en el caso particular de la bulimia sucede algo. La persona al evitar comer, va evitando comer por largos periodos de tiempo, el cuerpo va necesitando comida. Entonces, ¿qué hace la chica? Eh, Recurre a lo que llamamos atracón, que un atracón vendría siendo cuando de la desesperación, del hambre y tal, la chica empieza a comer cantidades de comida muy grandes en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, come un montón de comida y eh, eso después le genera una especie de culpa, porque comió muchísimo, comió mal en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hace la chica? Procede a lo que llamamos la purga, que la purga vendría siendo cuando la chica intenta eliminar esa comida que ingirió a través de, ya sea el vómito, el ejercicio físico extremo, pero principalmente el vómito. Y normalmente todo lo que es la purga y todo lo que es el atracón se suele hacer a escondidas, porque la chica está avergonzada de estas actitudes. Entonces normalmente intenta esconder esto de sus familiares. Perfecto. Y bueno, Volviendo a lo de mi prima, sí, ella sufrió de bulimia. Y nada, lastimosamente estuvo así por como un año sufriendo, se llegó a internar porque entró en lo que vamos a decir, una especie de estado casi de inanición y una fuerte deshidratación. Pero gracias a lo que es el tratamiento psicológico y el acompañamiento de la psicoterapia, ella se pudo recuperar porque es un proceso largo todo lo que es la terapia psicológica, pero gracias a eso ella está mucho mejor hoy en día. bueno. Y para ir terminando, ¿vos qué le dirías a esas personas que están pasando por estos trastornos y que necesitan una ayuda de alguien? Yo creo que el primer paso para la recuperación sería hablar de esto con una persona de confianza, ya sea algún amigo, amiga, padre, madre, familiar, quien sea. Pero yo creo que no hay que tener miedo de hablar de estas cosas porque es un problema serio, totalmente válido y realmente hoy en día eh, se está normalizando mucho lo que son los trastornos alimenticios, lo cual es bueno de cierta manera, pero aún así siempre hay que ser conscientes del riesgo que conlleva sufrir de algún tipo de sufrir de algún tipo de estos trastornos. Bueno. Muchísimas gracias, señor Jesús. No, un gusto y con esto concluimos. Con esto concluimos. Muchas gracias por el podcast y nos vemos la siguiente.